Bueno, creo que hay alumnos nuevos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Para lo que se vio el año pasado en séptimo básico, ¿ya? Porque esto es una especie de revisión para la prueba de diagnóstico, ¿ya? De hecho, yo creo que eso va a ser como, digamos, la tónica de estas primeras clases, ¿ya? Entonces, no sé si les comentó el tío Patricio, pero las evaluaciones van a ser de manera online. Ya nada va a ser acá presencial. El tío ¿dijo que no? Sí, que no iban a hacer pruebas. Yo creo que lo estaba molestando. Sí, no, hay que. De hecho, vamos a seguir la misma modalidad casi que el año pasado. O sea, se van a hacer pruebas de contenido, ¿cierto? La de diagnóstico igual, etc. ¿Ya? Entonces, lo que nos corresponde revisar hoy día tiene que ver con. 2012. Con el sistema reproductor femenino y masculino. ¿Ya? Entonces, recordar las funciones como partes del sistema femenino y masculino. Ya. Entonces, para esto voy a pegar dos imágenes que obviamente son chiquillos de los sistemas que vamos a revisar. ¿Ya? Ya, en todo caso, no es necesario que lo dibujen en frío porque esto es un poquito más complejo de dibujar, ¿ya? Pero sí cuando vayamos revisando, digamos, las partes, sí, eso sí tienen que anotarlo en un lado, ¿cierto? Y vamos a ver también las definiciones de cada uno, ¿ya? Cuál es la función, etc. Entonces yo los voy a pegar acá desordenados para que los vayamos revisando. Entonces, este corresponde al sistema femenino. Exactamente. Sistema reproductor femenino, ¿cierto? Y este corresponde obviamente al sistema masculino. Perfecto. Sistema reproductor masculino. Ya. Obviamente igual yo los separé en colores más o menos para que sepan que uno corresponde a un sistema y el otro corresponde al otro sistema. ¿Ya? Importante es que la principal función, chiquillos, de ambos sistemas es una sola, que en este caso tiene que ver con la reproducción. ¿Ya? Esa es una de las principales funciones de ambos sistemas,
ya que, como les mencionaba, bueno, en los años anteriores, ¿cierto? Ambos producen dos gonadas, que son la masculina, que en este caso es el espermatozoide, ¿cierto? Y en el caso del sistema reproductor femenino, los ovocitos, ya que al final, en el tema de la reproducción, ambas gónadas, ¿cierto? Que se produce una acá, ¿cierto? Y la otra se produce en los testículos. Ambas, cuando se juntan, obviamente, ocurre el tema de la fecundación. ¿Ya? Estamos hablando de cosas, digamos, a grandes rasgos. ¿Ya? Si yo les llegase a preguntar, digamos, en una prueba, cómo ocurre la fecundación o cuando una célula se fecunda, tiene que ver más o menos cuando se juntan, ¿cierto? Se mezclan el espermatozoide y el ovocito. Denme un segundo. Entonces, vamos a ir ubicando esto primero los azules, que son los más sencillos, ¿ya? Y que corresponden, en este caso tenemos vagina, ovarios, úteros, oviductos, o trompas de falopio. ¿A cuál corresponde? ¿Masculino o femenino? Femenino. Femenino. Entonces vamos a sacar este y lo vamos a ubicar donde corresponde. Y en este caso, ¿dónde corresponde? En la vagina, exactamente va en esta parte, que es la parte terminal. ¿Ya? Vamos a ver este de acá. Los ovarios, chiquillos, exactamente, van ahí. ¿Ya? El útero, ¿qué sentido quedó? Ya, ahí sí. Exactamente, en la parte del medio, que es esto como una pera invertida. ¿Ya? Ese es el útero. Y tenemos finalmente los oviductos o trompas de falopio, que vendrían siendo, exactamente, vendrían siendo ambas. ¿Ya? Y chiquillos, de hecho, las trompas de falopio es una de las partes más importantes del sistema reproductor. ¿Por qué? Porque en estos lugares, puede ser en una trompa o en la otra, en donde se produce la fecundación. ¿Ya? Aquí donde se junta, en este caso, el espermatozoide. En este caso, obviamente el espermatozoide va a entrar por acá, ¿cierto? Recorre un camino, ¿cierto? Puede desviarse hacia esa trompa, ¿cierto? O hacia la otra, ¿ya? Cuando hay fecundación, chiquillos, cuando existe un óvulo, ¿cierto? U ovocito, que está ahí como en el camino, está esperando a ser fecundado, ¿ya? Puede ser uno acá o acá. Va a depender, chiquillos, de qué ovario va a liberar el óvulo, ¿ya? Puede ser el ovario derecho o puede ser el ovario izquierdo, ¿ya? Eso depende del ciclo y depende de cada mujer. Supongamos que acá, en el izquierdo, ¿ya? Tenemos acá nuestro óvulo, ¿cierto? Y cuando se realice la fecundación, ¿qué va a ocurrir? Que el espermatozoide va a llegar, ¿cierto? Y se va a juntar con el óvulo, ¿sí? U ovocito, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro óvulo u ovocito y tenemos nuestro espermatozoide, ¿ya? Se juntan y luego de que se juntan, se forma una sola célula, ¿ya? Que con el paso del tiempo, obviamente, somos nosotros, ¿cierto? Esto va a dar, bueno, esto no se ve en detalle con ustedes, pero ¿qué va ocurriendo en el proceso? Se los voy a mostrar nomás para que sepan. Esta célula, que es una sola, después se va a ir dividiendo en más células y va a llegar un momento que va a ser así, ¿ya? Que se le va a llamar mórula, ¿ya? ¿Por qué se llama mórula? Porque tiene aspecto de, en este caso, de una mora, ¿ya?
tiene varias células, de hecho se cuentan más de 36 y eso va a seguir subdividiéndose hasta otro periodo, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho esto va a haber una etapa aquí, va a haber un proceso para allá, pero como les digo, con ustedes no es tan importante revisar, no solamente se los digo de manera anecdótica. Obviamente va a llegar un momento en que esta célula va a ser una sola y va a tener distintas capas, ¿cierto? Va a estar bien formada para luego formar lo que nosotros conocemos como el feto, ¿ya? Que es la primera instancia, ¿cierto?, de la mezcla de estos dos ovocitos, o sea, perdón, del ovocito y del espermatozoide. Células sexuales le vamos a llamar a esto, ¿ya? Entonces tenemos el óvulo u ovocito, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, el espermatozoide, ¿ya? Ambas son células sexuales, ¿ya? Así se les menciona. Y como les venía diciendo, son sumamente importantes para el tema de la reproducción, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora con el otro sistema. Un segundo. Eso igual lo pueden anotar así como un esquema, podría ser. En vez de dibujarlo, podrían colocar los nombres en el caso del sistema reproductor, ¿ya? Para que recuerden las partes. Tenemos el título siguiente, ¿ya? Obviamente es importante, chiquillos, revisar este tema porque, bueno, también algo de lo que vimos el año pasado, y no sé si se acuerdan, que tenía que ver con, y que está muy ligado, tenía que ver con los métodos anticonceptivos, ¿ya? Y para poder revisar el método anticonceptivo es súper importante conocer los sistemas reproductores, ¿ya? Porque obviamente cada método anticonceptivo va a actuar de manera directa en el masculino, si es un método anticonceptivo masculino, o en el femenino, ¿ya? Que de hecho la gran mayoría de los métodos anticonceptivos son femeninos, ¿ok? Ya. Vamos al tiro, un segundito. Ya, bueno, aquí yo les puse algunos números así al azar, pero vamos a ir, digamos, sacando los más conocidos, las partes más conocidas, ¿ya? Testículos, chiquillos, bueno, aquí se apunta, vendría siendo esa pequeña parte de ahí, ¿ya? Que en este caso son dos pequeñas pelotitas, ¿cierto? O forma de unos huevitos, ¿cierto? Que son sumamente importantes para el sistema reproductor masculino porque es en él en donde se producen los espermatozoides, ¿ya? Luego tenemos obviamente otro órgano importante dentro de este sistema que es el pene, que en este caso vendría ubicado acá, ¿ya? Que es esta parte de acá, ¿ya? Luego tenemos, vamos con el pene. Vamos a este ya. Tenemos el conducto deferente, ya, que como la misma palabra lo dice, es un conducto que transporta, ¿cierto? Luego tenemos el conducto eyaculador, que es este que se encuentra aquí, ya que, ¿por qué se llama eyaculador? Porque está más cercano, ¿cierto?, a la zona genital del pene, ¿ya? Y que es por donde va a salir expulsado en este caso el espermatozoide, ¿ya? Las vesículas seminales, chiquillos, son estas que están aquí, ¿ya? Que son como especie de estas pelotitas, ¿ya?
Tenemos luego la próstata, que es esto, fíjense. Esa pelotita que está acá, ¿cierto? Vamos a denominarla la próstata. ¿Sí? Tenemos la uretra, chiquillos, que es este conducto que está dentro del pene, que obviamente influye en la expulsión de, ¿cierto? En este caso el líquido seminal o semen, ¿cierto? Y también obviamente influye, por ejemplo, en el tema de la orina, ya que por ahí también es donde sale, en este caso, este líquido, ¿ya? Y tenemos el escroto, ¿dónde está? Aquí. Escroto, que vendría siendo esta piel que recubre, digamos, a los testículos, ya que es la parte superficial, que de hecho una de sus principales funciones tiene que ver con protección, ¿ya? Y tenemos el epidídimo, voy a colocar acá, ya que es toda esta zona, ¿sí? El sistema reproductor masculino, chiquillos, es un tanto más complejo que el sistema femenino, ¿cierto? Solamente por el tema de nombres, ¿ya? Ahí tienen que tener bastante cuidado y ojo, ¿sí? Cuando lo estemos revisando, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿En serio? Si quieres, siéntese aquí adelante. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es darle la funcionalidad, escribir la función de cada uno. ¿Ya? Bueno, vamos a partir por este de acá, ¿cierto? Tenemos los, y esto sí necesito que lo copien. ¿Ya? Como les decía, los testículos son uno de los órganos más importantes del sistema reproductor masculino porque son los encargados de la producción, ¿cierto? De la producción de espermatozoides. ¿Ya? Esa es una de las principales funciones, ¿ok? Bueno, la verdad es que no lo proyecté, chiquillos, porque yo lo tengo acá, no lo proyecté porque bueno, acá no me funcionó, así que por eso lo voy a escribir, pero voy a tratar de resumirlo al máximo. ¿Ya? Luego tenemos el epidídimo, que fue el que revisamos al final. Epidídimo, ¿cierto? ¿Y cuál es la función principal del epidídimo, chiquillos? Tiene que ver con, en este caso, la maduración de los espermatozoides. Es decir, en el epidídimo se ayuda a que los espermatozoides maduren. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar que ayuda en la maduración de los espermatozoides. ¿Ya? Luego vamos a tachar los títulos. Ya. Luego vamos con el escroto. El escroto, chiquillos, como les mencionaba, esta pequeña bolsita, ¿cierto?, que recubre los testículos y que obviamente sirve como una especie de protección. ¿Ya? Entonces vamos a colocar, protege los testículos. ¿Ya? ¿Por qué hay que proteger, cierto, la zona testicular? ¿Por qué se tiene que proteger? Porque obviamente, como les mencioné, es una zona bastante importante para el tema de la reproducción, porque si esa zona no se cuida, obviamente se puede producir un déficit de producción de espermatozoides, por lo tanto no va a haber reproducción ni fecundación. ¿Ya? Entonces es sumamente importante la protección y aparte que es una zona bastante sensible, ¿ya? En donde existen bastantes vasos capilares, que por eso que cuando
los niños tienen golpe en esta zona, ¿cierto? Es un dolor bastante complejo, digamos, ¿ya? Obviamente un golpe a la edad que sea, ¿cierto? En esta zona, un golpe muy fuerte puede ocasionar problemas a largo plazo, ya sea infertilidad o se puede desarrollar algún tipo de enfermedad crónica con respecto a la zona testicular, ¿ya? De repente ocurre también que golpes en la zona testicular produce inflamación en los otros órganos, por ejemplo. Es bastante común, ¿cierto?, que cuando se golpean los testículos, ¿cierto?, se dañe el epidídimo, que es el conducto que está conectado aquí, directamente. ¿Por qué se daña? Se inflama y eso obviamente produce un dolor constante, ¿ya? Y bueno, distintos tipos de cuidados, ¿ya? Entonces, bueno, el escroto vendría siendo bastante importante a la hora de la protección. También es importante, chiquillos, saber que, bueno, es un dato extra igual en todo caso, pero esta zona tiene una temperatura que en este caso es un poquito mayor, yo diría que entre 1 o 2 grados Celsius, diferente al cuerpo, ¿ya? En esa zona, por ejemplo, el cuerpo humano, la temperatura promedio es 36-37. Pongámosle 36 grados Celsius el cuerpo humano, ¿cierto? En este caso, en esta zona, ¿cierto?, tiene que existir una temperatura 2 grados Celsius mayor, ¿ya? Y eso es netamente por el tema de la conservación de los espermatozoides, ¿ya? Entonces, espérenme. Ya. Vamos, lo marqué. Conductos deferentes, que eran estos que iban acá. ¿Cuál es la función? Voy a colocar, voy a colocar una C y una D, ¿ya? Conductos deferentes. ¿Cuál es la principal función de los conductos deferentes? Tiene que ver principalmente con la conducción del espermatozoide, ¿ya? Solamente conducir, ya no agrega, ni quita, ni ocurre ningún otro fenómeno, solamente conduce, ¿ok? Luego tenemos las vesículas seminales, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el nombre seminal obviamente se va a relacionar con el concepto semen, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que dentro de las vesículas seminales lo que se produce es, de cierta forma, los nutrientes, porque en este caso esa sustancia que llamamos semen, ¿cierto?, tiene nutrientes, ¿sí? Y eso, ¿dónde se van a producir? Acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir colocando acá. No sé si está muy abajo. Está muy abajo. Cinco. Vesícula seminal. Ustedes ya leyendo esta pura palabra se debiesen acordar que en la vesícula seminal es la que ayuda a nutrir, en este caso, ¿cierto?, el espermatozoide. Vamos a poner ayuda a nutrir el líquido seminal, ¿ya? ¿De paréntesis? Sí. ¿Ya? Obviamente, como les coloqué acá, si ayuda a nutrir es porque principalmente contiene nutrientes, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué tiene nutriente esta parte del semen? Es principalmente, chiquillos, para que el espermatozoide pueda movilizarse de manera correcta y pueda sobrevivir, ¿ya? Pueda sobrevivir a esta temperatura y a este espacio adecuado también, ¿ya? ¿Qué más podemos agregar de esto? Ya, no sería. Entonces, vamos con el próximo.
nos queda la próstata, que de cierta forma, chiquillos, la próstata y la vesícula seminal tienen de cierta forma una función un poco parecida, ¿ya? Porque ambas ayudan a nutrir el líquido seminal, pero en este caso, acá es donde se produce ese líquido. Este líquido aquí ya estaba listo, ¿cierto? Y en este caso ayudó, y acá es donde se produce principalmente, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, para poder diferenciarlo, producción de nutrientes que ayudan, ¿cierto?, a nutrir el líquido seminal. ¿Ya? Entonces, nos vendría quedando la uretra y el conducto eyaculador. Aquí, vamos con la uretra. ¿Cuál vendría siendo la función de la uretra, chiquillos? Recuerden que la uretra es esto. ¿Por qué es como? ¿Ah? ¿Por qué es como lo mismo? Sí. Sí, de hecho por eso les decía que cumplen una función muy similar, pero la diferencia radica en que en la próstata se produce el líquido y este de cierta forma ya está producido, lo transporta, ¿ya? Pero sí interviene la nutrición, interviene, acá se produce y este ayuda a intervenir, ¿ya? Tenemos la uretra, como les decía, que es ese mismo tubito que le marqué ahí, ¿cierto? Y la función principal, obviamente, con respecto a la fecundación y reproducción, es transportar el semen, ¿cierto? En este caso recuerden que decir semen no es lo mismo que decir espermatozoides, ¿ya? Porque el semen contiene estos nutrientes que se producieron acá, ¿cierto? Más los espermatozoides. ¿Qué es lo que se extrae, ¿cierto? ¿Qué es lo que sale, ¿sí? Dentro dentro del sistema reproductor masculino es esto, ¿ya? ¿Qué es lo importante del semen? Los espermatozoides, ¿ya? Entonces vamos a colocar entre paréntesis espermatozoides más nutrientes. Y los nutrientes obviamente no están así como, digamos, como en pelotita o en lo que sea, sino que están de manera líquida, ¿ya? Recuerden que esto es un líquido que puede ser en unas ocasiones más espeso o en otras ocasiones más líquido, ¿ya? Pero es líquido, ¿ok? Entonces los nutrientes van a encontrarse de una manera líquida, ¿ya? Esta es la función, transportar hacia el exterior, transportar el semen hacia el exterior, ¿ya? Y nos vendría quedando el conducto eyaculador, ¿cierto? Conducto eyaculador. Y el, en este caso, ¿ya? Vamos a tachar. Ya. Voy a subir un poquito este momento.
El conducto eyaculador, chiquillos, al igual que los otros conductos que he hablado, ¿cierto? Obviamente, al decir conducto es porque conduce algo y en este caso es el semen. Ya, el conducto eyaculador, recuerden que eran estos que estaban acá. ¿Ya? ¿Qué hace el conducto eyaculador? Conduce, en este caso, bueno, vamos a hablar de espermatozoides, ¿ya? Conduce los espermatozoides, ¿cierto? En este caso, y pasa por la próstata, ¿ya? Es una especie de conductor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con los otros? Es que pasa por la próstata, ¿ya? Y al pasar por la próstata, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se va a juntar, con este caso, con los nutrientes, ¿ya? ¿Dónde estaba el otro? Ya. Esa es la diferencia de acá, porque el de acá solo conduce espermatozoides. En cambio, el conducto eyaculador conduce también los espermatozoides pasando por la próstata. Conduce los espermatozoides pasando por la próstata. ¿Ya? Y como les decía, ¿por qué es importante que pase por acá, por la próstata? Porque en la próstata es donde está el tema de el intercambio de nutrientes. Es decir, estos espermatozoides que llegaron solitos, ¿cierto? Se juntan con estos nutrientes, este líquido, y ahí se forma finalmente lo que llamamos semen. ¿Ya? Intercambio de nutrientes. Intercambio de nutrientes. ¿Ya? Y finalmente tenemos en este caso el pene, que solamente vamos a colocar ahí, que es el órgano principal. ¿Ya? Obviamente la otra función es que expulsa, ¿cierto?, el líquido seminal o semen hacia el exterior, ¿sí? Pero no lo voy a colocar porque obviamente también tiene otras funciones, ya que el tema de la expulsión de orina, pero eso se tendría que ver en el otro sistema, ¿ya? No en este tipo de sistema reproductor masculino, porque recuerden que cuando revisamos sistema reproductor masculino, aparte de ver, bueno, masculino o femenino, aparte de ver los órganos que tiene cada uno, lo que buscamos es saber la función de cada uno, ¿ya? Y la función de estos dos es la misma, que tiene que ver con la fecundación, ¿ya? De eso se trata más o menos el tema, para allá vamos direccionados hacia la fecundación, ¿ya? Entonces, esto de acá lo voy a tratar ahora de hacerlo un poquito más resumido, porque, como les dije, partí por allá porque el masculino siempre es más complejo porque son más nombres, ¿ya? En cambio acá solamente tenemos 4. Voy a borrar esto. Para ir agarrando por el lado. Ya. Los ovarios. Vamos a ver el número. Ovarios. La principal función de los ovarios, chiquillos, como yo les dije, es la producción de óvulos u ovocitos, tan importante para la fecundación. Por lo tanto, su principal función es producción de óvulos, el latch u ovocitos. ¿Ya? Esa es la función, ¿ya? Nada más, no vamos a revisar lo que ocurre en los ovarios porque, bueno, sí, con ustedes lo vimos el ciclo menstrual, ¿ya? Recuerden que el ciclo menstrual lo que ocurre, bueno, es un periodo de entre 28 y 30 días, que lo que ocurre es que dentro de ese ciclo va habiendo cambios, ¿sí? Va habiendo cambios
dentro de, en este caso, de los ovarios y dentro del útero también, ¿ya? Y estos cambios van a estar, digamos, gestados o van a estar condicionados, ¿cierto?, a la fecundación o no fecundación, ¿ya? Yo les comentaba que dentro del ciclo menstrual hay un periodo que es donde ocurre, en este caso, la menstruación, ¿ya? ¿Por qué ocurre la menstruación? Obviamente, primero cuando una mujer menstrua, ¿cierto?, es porque no hay fecundación, no hay embarazo, ¿ya? Si una persona no le llega su menstruación y ha tenido relaciones sexuales, ¿cierto?, quiere decir que puede existir un posible embarazo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué esta menstruación es como en forma de sangre, ¿cierto? Es extraño porque... Entonces, ¿por qué se da? Esto de acá. ¿Qué es lo que ocurre durante el ciclo menstrual, chiquillos? Ocurre un engrosamiento de algo que nosotros llamamos endometrio. ¿Y dónde está el endometrio, chiquillos? Está acá, en las paredes del útero. El endometrio, chiquillos, son puros vasos capilares. Y si recuerdan, los vasos capilares están compuestos de sangre, ¿ya? Por lo tanto, esto a medida que va pasando el ciclo del 1 al 30, pongámosle igual 28, ¿sí?, que es un mes. Recuerden que la menstruación llega todos los meses, por decirlo de cierta forma. Todo ese cambio que se va dando es un engrosamiento. Ya supongamos más o menos en el día 20, este endometrio ya no va a ser solamente una rayita, sino que va a ser así aproximadamente. Así. Va a ser todo esto grueso. ¿Y por qué, chiquillos? Porque ese endometrio, esto que está aquí, se está preparando para una posible fecundación, ¿ya? Porque cuando ocurre la fecundación, que se mezcla el ovocito con el espermatozoide, recuerden que se implanta o queda aquí, en ese lugar. Por lo tanto, podemos decir que el endometrio es una especie como de colchón para la fecundación que puede existir, ¿ya? Entonces, por eso si no existe fecundación, es decir, no hay nada ahí en este colchoncito, ¿cierto?, en este que está aquí, ¿qué ocurre con esto? Se va a empezar a desprender, ¿ya? Se va a empezar a desprender, a desprender, a desprender, ¿ya? Y al desprenderse, obviamente, como yo les decía, que eran vasos capilares, obviamente se va a desprender durante 3-5 días, que es lo que dura una menstruación, ¿no? ¿Ya? Entonces se desprende y se elimina visiblemente en forma de sangre, ¿ya? ¿Y qué es lo que se está botando ahí? Obviamente todos los nutrientes que también tenía esta especie de colchoncito, ¿ya? Porque recuerden que aparte de darle soporte en este caso, al ovocito, ¿cierto?, lo que hace es de cierta forma alimentarlo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, chiquillos, también comprender el tema del ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, no saben en qué le había quedado. Vámonos con las trompas.